Maestro, buenas noches. Miren, quiero compartirles una información que me llegó desde España hoy en la madrugada en un correo del Diario de la Educación. Es un blog de España y bueno, me mandan el correo este, que se titula El Día Internacional de la Alfabetización, cuando la lectura es la llave. Fíjense y qué tan importante este correo o este texto que escribe Maximiliano Alcañiz. Maximiliano Alcañiz escribe este texto el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue el lunes, pero el Diario de la Educación me manda por correo las mejores noticias de España de toda la semana. Por eso hasta hoy me llega, pero lo escriben el 11 de septiembre del 2023 en el Diario de la Educación. Este título o esta nota titulada Día Internacional de la Alfabetización, cuando la lectura es la llave. Y el Día Internacional de la Alfabetización, bueno, fue el 8, fue el 8 de septiembre. Cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Entonces, el punto es que en este tema nos explican sobre todo qué es saber leer, qué es leer y comprender y qué es hacerlo críticamente. Y se los comparto porque precisamente leer críticamente, leer y comprender críticamente, pues es el tema central de al menos de uno de los puntos importantes de la nueva escuela mexicana, Entonces nos dice que en ese texto se analiza lo que implica saber leer, leer y comprender a ver, lo voy a repetir. Dice que en este texto se analiza lo que implica o qué es lo que implica saber leer, uno, leer y comprender, dos, y leer y comprender críticamente. Son tres puntos de los cuales hay que tener pues, la diferencia. Nos dice el autor pues que la lectura sigue teniendo un valor incalculable. Es la llave para la adquisición del conocimiento, es el vehículo para la expresión de las emociones y es la palanca para la acción y transformadora de la realidad. Es la palanca para la acción transformadora de la realidad. Leemos para saber, pero también para pensar, para seguir aprendiendo y por supuesto en ciertas ocasiones para disfrutar. ¿Para qué leemos? Para saber, para pensar, para seguir aprendiendo y por supuesto para disfrutar, para gozar. Entonces, nos dice que en este texto aparece en la introducción, ese que nos están compartiendo aparece en la introducción al material Lecturas comprensivas para un mundo más igualitario y sostenible. Hay un material que se llama Lecturas comprensivas para un mundo más igualitario y sostenible y es del gobierno de Aragón en España, del año 2022. Y bueno, y esta propuesta de estos materiales, lecturas comprensivas para un mundo más igualitario y sostenible, nos dice que estas propuestas pues son para enseñanzas de educación de personas adultas y de educación secundaria. Maestros, me voy al punto de leer. Acuérdense que hay tres puntos. ¿Qué es leer?
¿Qué es leer y comprender? ¿Y qué es leer y comprender críticamente? Entonces, en leer nos dice que dos palabras es uno de los cuentos de Eva Luna de Isabel Allende. Isabel Allende tiene un texto que se llama Cuentos de Eva Luna, y uno de los cuentos se llama Dos palabras, dos palabras. Entonces, en él, en ese cuento, Dos palabras, dice que se puede asistir, se puede observar la apropiación de la lengua escrita por parte de Belisa Crepusculario. Es la protagonista. Belisa Crepusculario es la protagonista del cuento Dos palabras. Y bueno, nos dice, nos platica aquí en la nota que Belisa Crepusculario se enteró de que las palabras andan sueltas sin dueño. Dice de que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Vender palabras le pareció una alternativa decente. ¿Por qué una alternativa decente? Porque ella, pues, aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, bueno, pues eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Por eso, para ella, Belisa Crepusculario, la protagonista del cuento Dos palabras, este, del cuento Dos palabras, del texto Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende, bueno, entonces Belisa Crepusculario decía que vender palabras le pareció una alternativa decente. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Con sus ahorros le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir. Se compró un diccionario, lo revisó y luego lo lanzó al mar. No era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas, o sea, con palabras pues del diccionario. Nos dice el autor de este texto del blog El Diario de la Educación de España que Irene Vallejo en su manifiesto por la lectura. Irene Vallejo es otra escritora y tiene un texto que se llama Manifiesto por la Lectura. Bueno, en ese texto, en ese manifiesto por la lectura, recuerda ella, Irene Vallejo dice: somos la única especie que explica el mundo con historias, que las desea, las añora y las usa para sanar. Y eso, pues yo creo que todos tenemos algo de que compartir. Somos la única especie que explica el mundo con historias, que las desea, las añora y las usa para sanar. Pues sí, los abuelos de nosotros, ¿cuántas veces no nos contaban historias de lo que vivieron en el pueblo o en los ranchos o en su infancia o en su juventud o recién casados? Los viejos de nosotros nos contaron tantas historias de vida de ellos. Entonces, pues sí, entonces a veces encontramos, dice Irene Vallejo, dice que se puede vivir sin leer, pero ¿por qué renunciar a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo? O sea, ¿por qué no leer? ¿Por qué renunciar a observar con el ojo de la mente, la amplitud del mundo? Bueno, a través de la lectura. Para Irene Vallejo, leer nos ayuda a vivir. A veces encontramos en una página prodigiosamente transparentes ideas y sentimientos que en nosotros eran confusos, y así el oficio de vivir nos resulta menos caótico. A través de la lectura, pues es cierto, a veces encontramos pues una página con la información que necesitamos, que nos ayuda a sanar algo. Y bueno, esto es lo que nos dice
Irene Vallejo. Eso es lo que nos dicen de Irene Vallejo. Nos cuenta el autor de este texto que Isabel Allende, fíjense, Isabel Allende e Irene Vallejo hablan del poder de la palabra escrita para transformarnos y para transformar nuestro mundo. Por ello, en pleno siglo XXI, poseer una competencia, fíjense, por ello, en pleno siglo XXI, poseer una competencia suficiente en comunicación lingüística se nos revela imprescindible, Saber leer y saber escribir con propiedad son destrezas que aportan una alfabetización básica. Saber leer y saber escribir con propiedad son destrezas que aportan una alfabetización básica, ya que ayudan al crecimiento personal, a la mejora de las condiciones de vida, al ejercicio de los derechos asociados a la ciudadanía y a la construcción de sociedades más justas y sostenibles. A todo eso nos ayuda a saber leer y saber escribir con propiedad. Y estoy de acuerdo. La alfabetización básica contribuye además, fíjense, la alfabetización básica, saber leer y escribir con propiedad, contribuye además a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, específicamente al ODS 4, que es el que habla de la educación. Y que si queremos que las personas adultas actúen de manera responsable en su entorno, bueno, deben comprender cómo funcionan los mecanismos que perpetúan las desigualdades o las causas y las consecuencias del cambio climático. Por poner solo un par de ejemplos, dice la comprensión es una condición previa a la acción. La comprensión es una condición previa a la acción. Lo voy a repetir, maestros, Deben comprender cómo funcionan. Si queremos que las personas adultas actúen de manera responsable en su entorno, en su contexto, en su comunidad, en su región, deben comprender cómo funcionan los mecanismos que perpetúan las desigualdades o las causas y las consecuencias del cambio climático. Por poner solo un par de ejemplos, la comprensión es, por lo tanto, una condición previa a la acción. La comprensión es, por lo tanto, una condición previa a la acción. Si no comprendemos las cosas, si no comprendemos el mundo, ¿cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer para poder transformarlo? Eso es lo que nos quiere decir en estas pequeñas palabras. La comprensión es una condición previa a la acción. Entonces, si no comprendemos, no sabríamos qué vamos a hacer. Está interesante el texto como quiera. Nos sigue diciendo aquí, en la sociedad del conocimiento y la información, junto a la alfabetización básica, la alfabetización digital ocupa un lugar estratégico. Maestros, ya entramos a la sociedad del conocimiento y aquí nos dice que junto a la alfabetización básica, saber leer y saber escribir apropiadamente, la alfabetización digital ocupa un lugar estratégico. Debería ser una prioridad trabajar para superar las brechas digitales que dificultan las oportunidades de alfabetización de una parte de la población. Hay una alfabetización básica y hay una alfabetización digital, y estos temas ya lo hemos revisado, ya lo hemos compartido y ya lo hemos comentado en otros grupos y en otros videos. Lo voy a repetir. En la sociedad del conocimiento, la información, en la sociedad del conocimiento y la información, junto a la alfabetización básica, la alfabetización digital ocupa un lugar estratégico. Y muchos necesitamos una alfabetización digital. Muchos necesitamos una alfabetización digital. Nos dice que debería ser una prioridad trabajar para superar las brechas digitales que dificultan las oportunidades de alfabetización de una parte de la población. Y entre esas cosas que dificultan las oportunidades de alfabetización
de alfabetización digital de una parte de la población, bueno, está la falta de dispositivos, conexiones precarias y bajas competencias para su uso. Esta falta de dispositivos, conexiones precarias y bajas competencias para su uso, estas fueron una de las barreras en muchos países ahora en tiempos de la pandemia, cuando se implementaron los programas o el programa Aprende en Casa, sobre todo en México. Con todo lo anterior, nos dice que en definitiva la lectura tiene un valor incalculable. La lectura es la llave para la adquisición del conocimiento, es el vehículo para la expresión de las emociones y es la llave para la adquisición del conocimiento, es el vehículo para la expresión de las emociones y es la palanca para la acción transformadora de la realidad. Leemos para saber, pero también leemos para pensar, para seguir aprendiendo y por supuesto para disfrutar. Leemos para saber, sí, pero también para pensar, para seguir aprendiendo y en ciertas ocasiones para disfrutar. Maestros, hasta aquí es lo de leer. Ahora, vámonos a leer y comprender. El siguiente punto es leer y comprender y el siguiente es leer y comprender críticamente. ¿Qué nos dice el autor de esta nota sobre leer y comprender? Bueno, nos dice que saber leer no implica necesariamente entender lo leído. Cuando eso ocurre, la lectura se deja por el camino. Su bien más preciado es el significado. Saber leer implica necesariamente entender lo leído. Si no se entiende lo leído, pues se abandona el significado. Podemos leer un texto en un ejercicio lo repito, es que estoy quitándole aquí los mensajes que dice que los FPS están demasiado bajos, por eso me estoy tardando. Nos dice que poder leer un texto es un ejercicio de decodificación por el que se procesan los signos que forman un mensaje. Poder comprender va más allá. Supone recuperar su significado. Mientras no recuperemos el significado de la lectura, pues no leemos y comprendemos. Solamente leemos, solamente desciframos. Conectarlo con nuestros conocimientos, el saber leer y comprender, bueno, va a tener su significado cuando lo conectamos con nuestros conocimientos y en definitiva dotarlo de sentido. Esta debe ser la aspiración de cualquiera que lee. Esta debe ser la aspiración de cualquiera que lee. ¿Cuál debe ser la aspiración de cualquiera que lee? Bueno, pues saber comprender, porque saber comprender va más allá y saber comprender supone recuperar su significado, conectarlo con nuestros conocimientos y en definitiva dotarlo de sentido. De esta debe ser la aspiración de cualquiera. Nosotros, al comprender lo que leemos y al recuperar el significado y al conectarlo con nuestros conocimientos, pues eso nos va a servir para leer la realidad, maestros, para comprender la realidad, que es lo que pues, nos piden en la nueva escuela mexicana. La comprensión, hablando de leer y comprender, la comprensión es una parte de la actividad lectora junto a la fluidez. Fíjense, la comprensión es solamente una parte de la actividad lectora junto a la fluidez, la fonética, la conciencia fonológica, el vocabulario, la morfología, etc. La comprensión es una de las destrezas clave a la hora de procesar la información y de ahí su importancia. Nos dicen que hay un programa para la evaluación internacional de las competencias de la población adulta. Ese programa es el PIAAC, P-I-A-A-C, de casa. Nos dice que hay un programa para la evaluación internacional de las competencias de la población adulta, el PIAAC. Y este PIAAC evalúa la comprensión lectora de las personas adultas de 16 a 65 años, junto a otras dos destrezas.
clave, que son la matemática y la resolución de problemas de entornos informatizados, tanto en la vida diaria como en el trabajo. Maestros, el PIAC, con doble A, el PIAC, yo no lo conocía esa evaluación, es un programa para la evaluación internacional de las competencias de la población adulta. El PIAC evalúa la comprensión lectora de las personas adultas de 16 a 65 años, junto a otras dos destrezas clave, la matemática y la resolución de problemas de entornos informatizados, tanto en la vida real como en el trabajo. Nos dice el autor en Leer y Comprender que el acto de leer se ha visto modificado en los últimos tiempos. Por ejemplo, Daniel Cassani es un autor que se cita aquí y nos dicen que Daniel Cassani apunta al desarrollo de las democracias contemporáneas y este desarrollo de las democracias contemporáneas pues tiene que ver a fenómenos como la globalización y el aprendizaje de lenguas, o a la educación pues, de internet, o a los nuevos roles de autor y lector, o a los nuevos géneros electrónicos, o a la extensión de la divulgación científica. En este contexto, o sea, en estas democracias contemporáneas, que nos menciona aquí el autor, como la globalización, el aprendizaje de lenguas, la eclosión de internet, los roles de autor y lector, los nuevos roles de autor y lector, los nuevos géneros electrónicos y la extensión de la divulgación científica, nos dice que en este contexto leer hoy es una actividad múltiple. Leer hoy es una actividad múltiple, versátil y dinámica. Fíjense, con todo lo de la globalización, la eclosión de internet, el aprendizaje de lenguas, los nuevos roles del autor y lector, los nuevos géneros electrónicos y la extensión de la divulgación científica, hablando de todo, de toda la sociedad del conocimiento, pues nos dice que leer con todo eso es una actividad múltiple, versátil y dinámica. Dice Daniel Cassani nos dice que se requieren nuevas destrezas para la comprensión, Leer hoy significa muchas veces estar saltando constantemente de casa. Fíjense, leer hoy en estos tiempos, en la sociedad del conocimiento, pues implica muchas veces, o significa muchas veces, estar saltando constantemente de la casa al trabajo, de un soporte a otro, de una aplicación a otra, del correo electrónico a una web, del idioma materno a la lengua franca, de un registro a otro, de un tema profesional a otro, de ocio, etcétera. Las formas de comunicación escritas tradicionales han sido sustituidas. Fíjense lo importante. Las formas de comunicación escritas tradicionales han sido sustituidas por los nuevos formatos electrónicos, cambiando el propio acto de leer y nuestro rol como lectores y lectores. Maestros, esto es muy cierto. Las formas de comunicación escritas tradicionales han sido sustituidas por los nuevos formatos electrónicos, cambiando por completo el propio acto de leer y nuestro rol como lectores y lectores. Pero la pregunta que se hacen, ¿qué implica comprender un texto? Maestros? Y Daniel Cassani nos dice que existen 3 planos de lectura. El que les puse en el nombre o en el título de este video, que existen 3 planos de lectura. Chéquenlo ahí. Dice que existen 3 planos de lectura. Nos dice que existen 3 planos de lectura. La lectura de las líneas, la lectura entre líneas y la lectura detrás de las líneas. La lectura de las líneas, la lectura entre líneas y la lectura detrás de las líneas. La lectura de las líneas, fíjense, remite al significado literal. La lectura de las líneas remite al significado literal.
La lectura entre líneas, deduce, pues va a lo que se deduce, a las inferencias y presuposiciones, a la ironía, a los dobles sentidos. Eso puede ser la lectura entre líneas. Lo voy a repetir. La lectura de las líneas solamente remite al significado literal. La lectura entre líneas remite a lo que se deduce, a las inferencias y presuposiciones, a la ironía, a los dobles sentidos. Pero la lectura tras las líneas, eso es lo que deduce, o lo que va a la ideología, al punto de vista, a la intención, a la argumentación. Y la lectura entre líneas, yo creo que es el más alto plano, hablando de la lectura, de los tres planos de lectura literal, lectura entre líneas y lectura tras las líneas. Lo voy a repetir otra vez. Daniel Cassany nos dice que existen tres planos de lectura. Ahí va. La lectura de las líneas, la lectura entre líneas y la lectura detrás de las líneas. Y la lectura de las líneas remite al significado literal de lo que se está leyendo. La lectura entre líneas remite a lo que se deduce, a las inferencias y presuposiciones, a la ironía, a los dobles sentidos. Y la lectura tras las líneas, bueno, esta lectura tras las líneas remite a la ideología, al punto de vista, a la intención, a la argumentación. Bueno, yo creo que esta lectura detrás de las líneas, esta lectura detrás de las líneas, pues es lo que nos podría llevar a una metacognición de lo que estamos leyendo, Ahora, ya comentamos leer y luego leer y comprender. Ahora el punto es leer y comprender críticamente. Miren, ¿saben qué? Yo creo que les voy a pasar ahí, después del nombre o del título de este video, les voy a pasar el enlace para que accedan a esta nota en el Diario de la Educación. Porque sí es interesante que la tengan. Bueno, aparte, esta nota que les estoy compartiendo, ya la hice en tres imágenes. Y voy a compartir las tres imágenes en un rato más. Bueno, ¿a qué se refiere leer y comprender críticamente? Bueno, aquí nos cita el autor a Paulo Freire. Y nos dice que para Paulo Freire, leer y comprender críticamente implica percibir la relación que existe entre el texto y el contexto. Percibir la relación que existe entre el texto y el contexto. Leer y escribir son prácticas socioculturales, puesto que la comprensión deriva en buena medida de la comunidad de habitantes. Y de la cultura compartida por el autor y el lector, o autora y lectora. Nos dice que la comprensión crítica de los textos está indisolublemente unida al ejercicio pleno de la ciudadanía, y que a través de la lectura crítica de textos de diferente naturaleza, la ciudadanía debería estar capacitada para comprender los diferentes puntos de vista y los intereses a los que responden, pero también deberían de comprender, para detectar los bulos, las tergiversiones y los engaños. La ciudadanía debe estar capacitada para comprender, a través de la lectura comprendida críticamente, comprender los diferentes puntos de vista y los intereses a los que responden, pero también para detectar los bulos, las tergiversaciones y los engaños. Sin una ciudadanía formada, informada y crítica,
Sin una ciudadanía formada, informada y crítica, es muy difícil que la ciudadanía, se convierta en agente de cambio y transformación social. A eso es a lo que se refiere leer y comprender críticamente. Entonces, leímos 3 puntos. Leer. ¿Qué es leer? Ahora, y luego después, leer y comprender. ¿Qué es leer y comprender? Y ahorita acabamos de leer y comprender críticamente. Y aquí en leer y comprender críticamente, pues nos mencionan a Paulo Freire, nos mencionan a Paulo Freire. Maestros, el autor dice pues que en verdad se estaría hablando de una nueva alfabetización. Cuando lean y comprendan críticamente, o sea, que detecten los diferentes puntos de vista, los intereses a los que responden, cuando detecten los bulos, las tergiversaciones o los engaños, entonces van a poder ser o vamos a poder ser parte de una ciudadanía formada, informada y crítica. Y esto, pues nos lo comentan porque dicen que es muy difícil que esta se convierta en agente de cambio y transformación social si no es una ciudadanía formada, informada y crítica. Va a ser muy difícil que esta ciudadanía se convierta en agente de cambio y transformación social. Dice que entonces con eso se está hablando de una nueva alfabetización superpuesta a la básica. Superpuesta a la básica. ¿Cuál es la alfabetización básica? El saber leer y escribir apropiadamente. Esa es la alfabetización básica. Y esa alfabetización básica se contrapone a, a la lectura y comprensión crítica. A eso es a lo que se refiere. Esta alfabetización, según Casani, esta alfabetización se desplegaría en competencias, como por ejemplo la capacidad para situar el texto en el contexto sociocultural, el reconocimiento y participación en la práctica discursiva concreta que propone el texto y el cálculo de los efectos que provoca el discurso en los diferentes contextos de llegada. Maestros, así las cosas, nos dice que comprender críticamente implicaría descubrir los implícitos de las palabras enunciadas. Comprender críticamente implicaría descubrir los implícitos de las palabras enunciadas. ¿Cuáles son esos implícitos de las palabras enunciadas? Bueno, la ideología del autor o de la autora, referentes culturales, procedimientos de razonamiento y construcción del conocimiento. Esos son los implícitos de las palabras enunciadas. La ideología del autor o autora, referentes culturales, procedimientos de razonamiento y construcción del conocimiento. Bueno, y aparte de descubrir los implícitos de las palabras enunciadas, aparte habría que descubrir la propia estructura y organización del texto. En el texto nos dice, a modo de coda, como un cuarto punto, Daniel Pennac, en mal de escuela, pues es un texto de Daniel Pennac. En ese texto, Mal de escuela, él habla de la importancia de la comprensión y su repercusión en el aprendizaje. Y recuerda cuando fue un mal estudiante. Entonces, cuando él recuerda que fue un mal estudiante, Daniel Pennac, entonces él escribe él escribe que le decían, ¿comprendes? ¿Comprendes al menos lo que te estoy explicando? Le decían a Daniel Pennac cuando estaba chico. ¿Comprendes? ¿Comprendes al menos lo que te estoy explicando? Y dice él, y yo no comprendía. Aquella incapacidad para comprender se remontaba tan lejos en mi infancia cuando estaba en escuela. Dice, siempre he oído decir que yo había necesitado todo un año para aprender la letra A. Siempre he oído decir que yo había necesitado todo un año para aprender la letra A. La letra A en un año.
Entonces, pues eso es lo que él recuerda. Él recuerda que siempre escuchaba que decían que él había necesitado todo un año para aprender la letra A. Entonces, la letra A en un año. Entonces, él nos dice que si él necesitó un año para aprender la letra A, entonces es el desierto de su ignorancia, comenzaba a partir de la letra B, hablando del alfabeto, a partir de la letra. Imagínense, si de chico decía que él necesitaba un año, que él necesitó un año para aprender la letra A, pues de la A a la Z, pues entonces él dice que el desierto de su ignorancia comenzaba a partir de la infranqueable letra B. Entonces, pero decían en su familia que no cunda el pánico dentro de 26 años, ya que haya aprendido todo el alfabeto, cada letra en un año, dice, dominará perfectamente el alfabeto. Bueno, esa era una forma de ironizar su papá, pues los temores de que él, estando chiquillo, o no pudiera leer o alfabetizarse. Maestros, entonces, este es el texto, el diario de la educación. Déjenme ver, a ver aquí si hay en otra pestaña, déjenme ver si hay aquí en otra pestaña, pues algo de lo que están viendo, pues esto, no, no hay nada. Déjenme, voy a volver a abrir en otra pestaña el Facebook, nada más para saber si hay alguien conectado por aquí en la transmisión en vivo. Maestros, pues sí, este es el video, como yo les puse ahí, pues este es el video 518, este es el video 518. Y este video 518, pues es sobre el texto, Día Internacional de la Alfabetización, que fue el 8 de septiembre, Entonces, en este video 518, pues, ¿qué más que hacérselo hoy, 15 de septiembre, hablando de la independencia de México, pues se les comparte este texto, pues muy bueno este texto del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de septiembre, y en este texto nos comparten qué es leer y comprender, y qué es leer y comprender críticamente, y el saber leer y comprender críticamente, bueno, eso es lo más importante, Un saludo a Roger Antonio hasta Valladolid, Yucatán. Un saludo a Pati Carr, un saludo a Luis Chávez Rodríguez, a Mague Sandoval y a Fernanda Valdés, mi hija, que está viendo este video. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer y comprender? ¿Y qué es leer y comprender críticamente? Son 3 puntos que tenemos que tener bien claros los maestros, sobre todo en esta nueva escuela mexicana, maestros, sobre todo en esta nueva escuela mexicana. Muchas gracias a los compañeros que están viendo este video en vivo, y muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos los que vayan a ver. Déjenme nada más compartir este video en vivo. Lo voy a compartir, bueno, en mi historia, y lo voy a compartir en varios grupos, el maestro iberoamericano, en industria, asesores de Nuevo York y propuestas docentes. Y ahí se va, ¿no? Y también lo voy a compartir en la página de TI de México. También lo comparto en la página de TI de México. Maestros, este video se me hizo interesante porque es de un correo que me llegó hoy desde España, del blog El Diario de la Educación,
sobre el Día Internacional de la Alfabetización, que fue el 8 de septiembre, y que bueno, cuando la lectura es la llave, cuando la lectura es la llave para todo, cuando la lectura es la llave para todo. Hay que saber leer y comprender, pero lo más importante, hay que saber leer y comprender críticamente. En un rato más les pongo ahí el enlace para que accedan a la nota en el Diario de la Educación. Maestros, es todo, son 43, casi 44 minutos. Este video también va para YouTube, y de YouTube va a Twitter, y de YouTube va a Twitter. Que tengan un excelente festejo del Día de la Independencia, o día del inicio del inicio de la lucha por la independencia de México, que fue pues el grito fue el 16 de septiembre, pero se celebra o se hace el grito el día 15 de septiembre porque es la fecha en que Porfirio Díaz cumplía años. En lugar de hacer el grito el 16 en la madrugada, él lo empezó a hacer el 15 de septiembre porque era su fecha de cumpleaños. Pero fue el 16 de septiembre cuando se inició la lucha por la independencia de México en 1810. Al año 2023 van 213 años, 213 años del inicio de la lucha por la independencia de México. Un saludo para todos, buenas noches y nos vemos en el siguiente video.